Gracias, hermano Yair, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tenga la bondad de ocupar su lugar. Igualmente nuestros hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones también pueden ocupar su lugar. Hermanos, dentro de todas las muchas ocupaciones, porque no digo preocupaciones, no me debo de preocupar, sino más bien me debo de ocupar, es en siempre avisarle a la iglesia, enseñarle, y sobre todo que muchas de las cosas que hemos estudiado a través de los años en los concilios se vuelvan a retomar y se vuelvan a enseñar. Porque muchas veces como que damos por asentado que ya se estudió en el concilio, como que se predicó una vez o dos y ya. La iglesia lo debe de saber. Pero creo que olvidamos que siempre habrá almas nuevas, que la iglesia siempre se va renovando, siempre habrá nuevos integrantes, los cuales obviamente pues no tienen idea, primeramente de que es un concilio, por qué hacemos el concilio, y segundo, cuando quedamos en algún tema en especial, ¿cómo es que quedó ese tema? Perfecto. Hoy quiero hablar, hermanos, de un tema de concilio que precisamente se estudió hace 43 años, que es precisamente el tiempo o la edad que un servidor tiene como obrero dentro de la iglesia, desde 1981. Y entonces, en el concilio ministerial celebrado del 20 al 27 de diciembre de 1981, el acuerdo número 16 estableció que se nace del Espíritu en la resurrección. Pero, hermanos, en ese concilio estuvo tan reñido la votación que realmente no se logró el 50+1, o más bien se logró el 50+1, pero como que no quedaron todos muy conformes. Entonces, el punto 17 dice que como el tema anterior, cuando se nace del Espíritu, se debe estudiar más profundamente. No se debe predicar hasta que se trate nuevamente en el próximo concilio ministerial. Y por 2 años, del 81 al 83, pues tanto el hermano que tenía la postura de que se nace en la resurrección, como el hermano que tenía la postura que era que se nace del Espíritu cuando nos bautizamos, pues tuvieron 2 años para poderlo preparar y poderlo presentar. Llegamos al concilio del 21 al 30 de diciembre de 1983 y entonces el punto número 20, que por cierto aquí se estudió el 26 de diciembre de 1983, para aquellos que les gustan los datos y la estadística, exactamente ese día se estudió este tema, se aprobó, punto número 20, se aprobó que el nacimiento del agua es por la palabra de Dios en este tiempo, y el nacimiento del Espíritu es el que se operará en la resurrección en la segunda venida de Cristo. Y así es como hasta el día de hoy, hermanos, la Iglesia de Dios lo viene predicando, que el nacimiento del Espíritu se da en la resurrección. Pero ¿cómo es que llegamos a este tema? ¿Y cuál era la postura que se tenía respecto a que se nacía cuando nos bautizábamos? Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí es donde inició todo el tema, toda la discusión, precisamente con las palabras y con la enseñanza que Jesús le da a Nicodemo. Dice así el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Bien, entonces hermanos, este fue el tema que se estudió desde el 81 y en el 83 llegamos a esa conclusión. Y la parte medular o central de esto es lo que dice el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí, hermanos, gramaticalmente hablando, hay una contracción del, que es de el Espíritu. Y hay una conjunción disyuntiva que es la Y, que me dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y esto me está dando a entender que son dos nacimientos. Si el texto dijera, hay que nacer de agua y espíritu, yo podría entender entonces que son dos en uno, que es simultáneo. Pero aquí me está diciendo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tiene que haber dos, si no, no entras al reino de Dios. Esto es muy similar a lo que dice Marcos en relación a cuando creemos y nos convertimos a la iglesia. Dice Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, yo para poder bautizarme, primeramente, ¿qué debo de hacer? Debo de creer, porque así está la secuencia. El que creyere y fuere bautizado. Debo de creer para bautizarme. Eso le pasó al eunuco con Felipe. Van caminando, Felipe le declara el evangelio y cuando llegan a cierta agua, el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le hace la pregunta, ¿crees en Cristo como el Hijo de Dios? Y dijo el eunuco, sí creo, bien puedes. Cumplió la regla de Marcos, debes de creer y entonces después bautizarte. ¿Qué pasó con aquellos? La excepción que confirmó la regla fue con aquellos gentiles que recibieron el Espíritu Santo antes. Y entonces Pablo dice, ¿puede alguno impedir a estos que han recibido el Espíritu Santo que sean bautizados? Pues no, pero ellos creyeron porque estaban oyendo y escuchando. En el caso de Hechos capítulo 2, todos eran judíos. Todos los que celebran la fiesta de Pentecostés son judíos, que conocen la ley de Dios, que saben de la ley de Dios, sabían de las leyes de Dios. Ahí no hay ningún gentil, ahí hay puro judío. Por eso cuando Pedro les predica tan abiertamente sobre Cristo, los mismos judíos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y entonces ahí Pedro no les dice crean, porque ellos eran judíos, sabían la palabra de Dios. Ahí que les dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Pero siempre hay una y. Tienen que hacer esto y tienen que hacer esto otro. Entonces Cristo le dijo a Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres que alguien entre a ese reino? Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Muchos hermanos decían, es que cuando nos bautizamos se operan los dos nacimientos. Primero, dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver. Dice así la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y dice así el capítulo 4. Y dice desde el versículo 21. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados cómo la verdad está en Jesús, ¿a qué dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia
y en santidad de verdad. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? Según este texto, hay un nuevo hombre. Romanos. Carta a los Romanos. Capítulo 6. Del 1 al 6. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente a él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces se decía, hermano, entonces cuando uno se bautiza, ¿qué opera en uno? Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y dice así el versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Y entonces muchos hermanos decían, entonces sí, hermano, cuando usted se bautiza, vuelve a nacer, nace de nuevo. Y nace del agua, pero también, como dice el texto, nace una nueva criatura. Espiritualmente hablando, usted vuelve a nacer y ha nacido de ese espíritu. Y eso era lo principal que se manejaba. Esa parte es la que se tenía como, digamos, la parte fuerte para decir que cuando nos bautizamos también nacemos del espíritu al mismo tiempo. Entonces empezamos a ver varios textos de la misma escritura que nos ponen en un pequeño, vamos a decirlo así, si no predicamento, si nos ponen a pensar, si puede ser del todo cierto que cuando yo me bautizo, en ese momento nací del Espíritu. Un hermano incluso me decía, hermano, es que tú puedes nacer del Espíritu, pero te mueres. Digo, no creo. No creo porque si Cristo claramente le dijo a Nicodemo, para entrar al reino tienes que nacer del Espíritu, y una vez que naciste del Espíritu, ¿es seguro que entras al reino? Entonces no me puedo morir. Digo, no puede morir el hombre que nació de nuevo. El hombre material sí puede morir, pero ¿qué va a pasar con aquel que nace del Espíritu? Y entonces tuvimos que primero ver cómo es el proceso de la resurrección. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo y cómo es que él nos va llevando de una manera tal que después con otras citas vamos a comprender que sí nacemos de nuevo, pero no del Espíritu, sino de una manera muy distinta, pero sí hay una nueva criatura. Vamos a entenderlo y dice primera carta a los Corintios capítulo 15. Vamos a ver. Dice así desde el versículo 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves.
Esta parte es cierta, hermanos. No tiene la misma consistencia la carne de pollo que la carne de res, ni el pescado. Son totalmente distintas en color, en textura, en sabor. Entonces Pablo claramente dice, la carne es diferente, tanto de los animales hay diferencia. Y luego dice, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. La ciencia no les llama gloria, la ciencia les llama por otro nombre, por su luminosidad, por su tamaño, enanas, rojas, blancas, azules. Y a fin de cuentas, la ciencia nos ha enseñado que nuestro sol, que es una estrella, ¿sí? La estrella más cercana, y es diferente a otras estrellas que hay en todo el universo, en tamaño, en dimensión. Por eso Pablo dice, cada estrella es diferente ¿en qué? En gloria. Cada una tiene su diferente forma de ser. Pero luego dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, claramente el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, pone toda esta enseñanza. Dice, tú no puedes tener primero lo espiritual, primero tiene que ser ¿qué? Lo material, lo carnal. Segundo, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Y aquí, hermanos, por eso les digo, a mí me gusta analizar la Biblia desde el punto de vista también ortográfico, gramatical, porque eso nos ayuda mucho. Dice el versículo 49, y como trajimos, pasado, la imagen del terreno, traeremos, presente, futuro, también la imagen del celestial. Si el texto dijera, y así como trajimos la imagen del terreno, traemos, presente, yo podría entender entonces que sí, ya traigo la imagen del que nace en el Espíritu. Pero no me dice el texto, traigo. Me dice, traeremos en un futuro. Eso es lo primero que tengo que entender. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes esto, tú no lo comprendes. Pablo, un fariseo de fariseos, él ya por esa inspiración del Espíritu Santo empieza a decir, miren, es que esto que Cristo dejó mucho tiempo atrás con Nicodemo es esto. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que resucitar, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Pero tu nacimiento va a ser diferente. Tú no vas a reencarnar, vas a resucitar, pero va a ser con un cuerpo distinto. Ya no con el que tenías. El que tenías ahorita, el que tenemos ahorita, hermanos, pues es categórico, es corruptible. Nos enfermamos. Tenemos problemas crónicos.
Algunos sufrimos de cáncer, otros de diabetes, hipertensión, y a veces decimos, es que qué fea enfermedad es la de ajola de los riñones, la diálisis, la hemodiálisis, y cómo sufres. No, pero yo creo que también el cáncer en los huesos es mortal, o en el estómago, cualquier enfermedad que tengamos, y cuando se vuelve crónica, el asma incluso, ¿es por qué? Porque somos un cuerpo corruptible. Pero el hermano ya está bautizado, el hermano ya cree en Cristo, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura respecto al bautismo? Esta es la otra parte donde entendemos, si tendríamos que nacer del Espíritu, seríamos incorruptibles. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro respecto al bautismo? Dice así, el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. El acuerdo de concilio me dice que el nacimiento del agua es cuando me bautizo. Y dice así, el capítulo 3, versículo 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde no salva. ¿Y qué dice Pedro? No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que el bautismo demanda de cada uno de nosotros? Una buena conciencia. Y la pregunta es, ¿tenemos buena conciencia? No me respondan. Eso es para cada uno de nosotros. Pero ya nací del Espíritu, según la ponencia del hermano. En el momento que bauticé, nací del Espíritu. Pues si yo nací del Espíritu, no debo tener mala conciencia. Porque además el que nace del Espíritu tiene una característica muy particular, dice el apóstol Juan. Vamos a ver ahora la primera carta de Juan. Y dice así, y si bien es cierto que el capítulo 5, vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 5. Claramente nos dice Juan aquí, versículo 3 al 4. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sin embargo, dice aquí, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es el mismo Juan el que entonces nos hace esta advertencia o nos hace esta recomendación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y algún hermano decía, bueno, pero aquí esto aplica antes de que te bautices. Una vez que te bautizas, ya no hay ningún problema, quedas del todo limpio. Sin embargo, aquí mismo Juan ahora nos dice, capítulo 3. Y dice así el versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La pregunta es, ¿no podemos pecar o no debemos pecar? No debemos, pero ¿podemos?
lamentablemente, sí podemos pecar. ¿Cuál es el grave error en el que podemos caer? Como dijo Pablo a los romanos, ¿seguiremos pecando para que la gracia crezca? Pues no. Entonces, el que es nacido de Dios, San Juan dice, no puede pecar. No es que quiera o deba, no puede, porque ya su simiente está en él. Y eso entonces, ¿cuándo se tendrá que dar? Hasta la resurrección, cuando seamos incorruptibles. Ahorita, hermanos, somos corruptibles, querramos o no. Y pecamos de palabra, de pensamiento, de acción. Y por eso Juan dijo, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero también claramente hay una advertencia, capítulo 5 de esta misma carta. Dice así el versículo 16, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Si yo veo a mi hermano cometer un pecado, ¿qué voy a hacer? Según el texto, ¿qué tengo que hacer? Demandar. ¿Pedirle a quién? A Dios. Yo quiero mucho a mi hermano Carlos García, que aquí está, y nos conocemos de años. Pero resulta que un día el hermano Carlos García pues tropezó y salió de una cantina no en una situación correcta. Y voy a venir aquí a Churubusco a acusarlo ante todos los hermanos. ¿No? Cometí un error, pero ¿qué debo de hacer? Pedirle a Dios para que le dé vida al hermano. Pero dice, al que peca, ¿qué? No de muerte. Pero ustedes ven que Abraham Vargas ya se está predicando en la católica y está enseñando a guardar el domingo. ¿Eso qué es? Es pecado de muerte. Y por ese ya no hay remedio. Pero me bauticé. Nací del Espíritu. No puede haber pecado de muerte en mí porque yo ya nací del Espíritu cuando me bauticé. Y ahí nos damos cuenta que no es así. Cuando nos bautizamos lo que se demanda es una buena conciencia delante de Dios. Y a veces, hermanos, miren, nosotros los obreros somos a veces blanco, sí, de burlas. Somos a veces blanco de ritos de los hermanos. Porque los hermanos nos llegan a retar. Eso que usted predicó, le aseguro que ni en su casa lo hace, ni su familia lo hace. Luego llegaban y le preguntaban a mi esposa, oiga hermana, ¿y desde cuándo el hermano Abraham les dio permiso para ir a comprar tortillas y bolillos? Y la hermana dijo, no, el hermano Abraham no les da permiso de nada. La Biblia es la que enseña. Pero si ustedes quieren hacerlo, vayan. No faltó un hermano o hermana que llegó con sus tortillas bien calientitas y me dijo, hermano, le ofrezco de mi pecado. Ah, pero nacimos del Espíritu. No, ahí nos damos cuenta que no puede ser. No puede ser. Yo todavía, hermanos, en tono de broma o son de burla, pues vamos a conseguir al pecador designado, el que vaya y nos compre todo. O sea, para que no vaya toda la iglesia, que uno solo haga las compras de todos y sea el pecador designado. Total, si Dios lo castiga, será él. Pero pues nosotros somos los que estamos orillando a que compre. Es que eso, hermanos, eso es lo interesante. Nuestra misma conciencia empieza a trabajar y a decir, yo no creo que Dios se enoje porque haga esto. ¿Y tú quién eres para pensar por Dios? O para estar en la postura de Dios. Si el mismo Pablo dice que aún lo más loco de Dios, y es que en Dios hubiera una locura, es más sabio que los más sabios de los hombres. Entonces, sí, será bonito y es hermoso. La Biblia sí dice que Dios me trajo de las tinieblas a la luz. Admirable. Que yo no era pueblo, ahora soy pueblo. Que he creído y me he bautizado
El texto también es claro, el futuro será salvo, no dice ya es. Porque ya me bauticé, ya soy salvo. Hasta hay un himno que cantamos, el 16, salvo por él ya soy, salvo por su poder, a nueva vida Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Pero esa salud, esa salvación es como en las escuelas. Cuando llega el primer día, llega el profesor y nos dice a todos los alumnos, ¿qué creen? Todos tienen 10. ¡Ah, felicidades! Pero de ustedes depende conservarlo. ¡Ah! Todos tienen 10, pero ya de ustedes va a depender que conserven ese 10. Aquel hermano que creyó y se bautizó, ya tiene, vamos a decir, la salvación, pero ahora depende de él conservarla. Nosotros, hermanos, entonces, dice aquí, primera carta de Juan ahora, también. Dice el versículo 4, primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es que hay un gran predicamento, porque el texto dice, si nosotros decimos que nunca hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Y si hemos pecado, hermanos? Tal vez la gran diferencia es eso, no hemos llegado al pecado de muerte y no queremos llegar al pecado de muerte. Pero también si insistimos en vivir siempre en ese pecado, Romanos 6:23 es categórico. La paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, es que lo encontraron con leña en sábado, apedréenlo. Hoy en el Nuevo Testamento, ¿qué hago con el hermano si lo encuentro con los bolillos o el refresco? Pues invite, ¿no? Digo, pues, comparta, no lo apedreamos. Pero ¿quién está viendo todas esas acciones? Nuestro Dios. ¿Quién se está dando cuenta de si nos estamos esforzando para cumplirle a Él? Dios. No me voy a esforzar para cumplirle al hermano y para quedar bien con el hermano o para quedar bien con la hermana. Para quedar bien con el obrero, con el ministro, con el diácono, la ayuda, o para quedar bien con mi familia. Yo debo estar bien con Dios. Sí, qué bonito fuera que yo desde que me bautice tenga ese nacimiento del Espíritu. Soy espiritual, ¿en qué sentido? En que me debo de dejar guiar por ese Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, primeramente. Dice así Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice así, versículo 14, no dice porque todos los que son nacidos, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y para ser guiados por el Espíritu de Dios, se tiene que cumplir lo que dice Hechos 5:32, que dicen los apóstoles, y nosotros somos testigos de estas cosas, y el Espíritu Santo, el cual también ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Ya estamos en vísperas de la segunda solemnidad del año, la fiesta de Pentecostés, de la semana, Shavuot, la data de la ley, el descenso del Espíritu Santo. ¿Y eso a quién se le da? A los que le obedecen. Y vamos a esforzarnos y tenemos que buscar la manera de obedecer a nuestro Dios, de cumplirle a Él. Yo sé que entonces Pablo aquí mismo dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que si morimos, debemos de morir creyendo en Él. ¿Y qué es Espíritu?
que levantó a Jesús de los muertos, esté en nosotros. El texto es claro. Pablo dijo a Corintios: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si alguno destruye este cuerpo, este templo, ¿Dios qué va a hacer? Destruir al tal. Entonces, cuando hemos creído y nos hemos bautizado, se da ese nacimiento del agua. Lo dice la misma Escritura. El agua es la doctrina, hemos creído, pero además nuestros pecados han sido perdonados y han sido arrojados, como dice la Escritura, a lo profundo de la mar. Y así como le dijo Cristo al paralítico: vete y no peques más. Así como Cristo le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusaban? Pues no hay ninguno. Pues yo tampoco te condeno. Pero le da una orden: vete, ¿pero qué? No peques más. Cuando nos bautizamos es lo mismo. Dios nos dice: todo te lo he perdonado, pero ¿qué crees? No peques más. Y a veces decimos: pues es que no quiero pecar, pero las circunstancias, la gente, los hermanos. A veces hasta los hermanos tienen la culpa de que yo haya pecado. No podemos decir eso. Tenemos que reconocer que si hemos fallado y hemos hecho algo, hemos sido nosotros ante nuestro Dios. Así como lo dijo David: contra ti, oh Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo, para que seas reconocido como justo y puro en tus juicios. Pero David, en ese arrepentimiento y en esa humildad que él reconoce, dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Eso es lo que debemos de pedirle a nuestro Dios, que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Porque si ese Espíritu está en nosotros el día que lleguemos a fallecer, ese Espíritu es el que nos va a resucitar, el que nos va a levantar de los muertos y el que va a hacer que entonces se dé esa operación de nacer del Espíritu. Porque Nicodemo no entendía, y Cristo incluso le dijo en una analogía: el viento de donde quiera sopla, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuál fue la muestra categórica? Cuando Cristo se pone enfrente de sus discípulos en medio. Los 11 estaban encerrados por miedo a los judíos. Las puertas cerradas, todo cerrado. Jesús se pone en medio de ellos y ¿qué les dice? Paz a vosotros. ¿Cómo entró? ¿Cómo es que llegó? ¿En qué momento vino? El que nació del Espíritu tiene esa característica. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Podemos sentir su presencia, como el viento. Pero eso, ¿hasta cuándo se va a dar? Dice Pablo: así como tú lo que siembras se tiene que morir. Tú no siembras una naranja, un limón. Tú siembras la semilla del jitomate, la semilla de la sandía. Y de esa semilla surge el fruto, totalmente diferente a lo que yo sembré. Así va a ser, hermanos, en la resurrección. Dice: se siembra. Ahora, soy espiritual, debo ser espiritual, debo de dejarme guiar por el Espíritu. Dice Gálatas, vamos a ver. En esto es en donde sí debemos ser espirituales. Dice así el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Dice así desde el versículo 1: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Pero si soy espiritual
y me doy cuenta que un hermano ha caído en algún error o en alguna falla, ¿qué es lo que debo de hacer? Ayudarlo, tenderle la mano, no acusarlo, no como decimos coloquialmente, ponerle el dedo y señalarlo. Y decir, ¿usted se junta con ese hermano? No se junte con ese hermano es malo. Pues si es malo, según tu concepto, ¿qué debes de hacer por ese hermano? Pídele a Dios por él. Ya que tú te sientes tan justo y tan bueno, porque la Escritura también dice que Dios a quien oye, a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Así que hermano, usted que es justo y temeroso, porque se compara con los demás, pídale a Dios por mí o por aquel que está mal. Pero si soy espiritual, debo de entenderlo, me debo de dejar guiar por el Espíritu de Dios. No he nacido, pero estoy en ese proceso. ¿Por qué no he nacido? Aquí viene el otro texto que también es muy interesante poderlo comprender. Dice así, primera carta de Juan. Dice el capítulo 4, ahorita les digo. Ahorita lo tenía aquí en la mente, claramente dice que cualquiera que es nacido de Dios no peca y no... Acá está, primera carta de Juan, capítulo 5. Ahora dice así el versículo 18. Primera carta de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno ¿qué? No le toca. Si soy nacido de Dios, no puedo pecar. Pero resulta que yo no soy nacido de Dios, yo soy engendrado por el texto. ¿Qué es lo que hago? Me debo de guardar para que el maligno ¿qué? No me toque. Nos dice Pedro, sed sobrios y templados, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Satanás está listo para eso y más. Yo me guardo, me debo de cuidar. El que es nacido de Dios ya no peca, por eso entra al reino. Y por eso entra al milenio, y por eso entra la vida eterna, porque ya no va a poder pecar. Pero nosotros, que estamos en ese procedimiento, en ese proceso, para llegar ahí, ¿qué sucede ahorita? Nos guardamos. La gente nos conoce. Y diríamos, es que si nacimos todos del Espíritu cuando nos bautizamos, no habría problemas en la iglesia. No existirían malvados en la iglesia. Y Pablo en la carta a los Corintios, ¿qué nos dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice así, versículo 9. Os he escrito por carta, primera carta a los Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería menester salir del mundo. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 17? Yo no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Aquí Pablo dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, con los borrachos, pero luego dice, no los de este mundo, mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis.
porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Pero aquí el contexto fue claro, es porque decía Pablo, es una fornicación que entre los gentiles, que algunos tengan la mujer de su propio padre, o sea, están mal. O sea, ni en los gentiles que no conocen de Dios se da esto. ¿Cómo es posible que ustedes lo acepten? Y les he dicho por carta que no se junten con esa gente, no la del mundo, sino con aquel que llamándose hermano y diciéndose hermano, hace esto. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en ese proceso de perfección. Aquí todos nos llamamos hermanos y somos hermanos. ¿Somos santos? Vuelvo a preguntar, ¿somos santos? Sí. Uy, hermano, ¿cómo se ve que no conoce a los hermanos de Churubusco? Venga más seguido. Somos santos. Así le dijo Pablo a los hermanos de Corinto. Con los de Corinto había carnalidad. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Con los de Corinto había alguien que tenía a la mujer de su padre. Con los de Corinto había pleito. Se acusaban incluso en los juzgados, en los tribunales. Ni siquiera entre ellos se juzgaban. Los de Corinto tenían muchísimas cosas y sin embargo, ¿cómo les dice Pablo a los hermanos de Corinto? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Podríamos pensar, bueno, es la primera vez que les escribe Pablo su carta, y pues a lo mejor todavía no los conocía bien y por eso les dijo santos. Después de que los conoció, ya no los creyó tan santos. ¿Será cierto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Ahora vamos a ver segunda carta a los Corintios. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Es que sí somos santos, hermanos. Somos apartados. Pero ¿tenemos fallas? Sí. ¿Tenemos errores? Sí. A eso venimos, a perfeccionarnos, a reconocer. Por eso decíamos, no, hermano, no puede ser posible que cuando usted se bautice, ya nació del Espíritu. Usted ha recibido el sello del Espíritu, Efesios. Lo que recibimos es ese sello. Y en nosotros está esa obligación y ese deber de conservarlo a la venida del Señor Jesucristo. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que hemos creído, nos hemos bautizado, que hemos recibido también un sello. Un sello que me da toda la autoridad, la potestad y la garantía de ser llamado hijo de Dios. ¿Pero puedo perder eso? Sí. Cuando vamos a un supermercado y nos dicen, si este sello está roto o violado, ¿qué? No lo compre. Es el sello de garantía que me dice que ese producto no ha sido adulterado, ni tocado, ni mucho menos. Por eso Pablo dijo, si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo, cuando venga Él, está en ustedes, cuando ese sello de garantía siga en nosotros, ¿cómo va a ser posible? Porque dice que Dios sabe nuestras obras buenas y malas. Y por nuestras obras vamos a ser juzgados. Y entonces, si ese sello sigue vigente, vamos a resucitar. Y en ese momento se va a dar
lo que entonces el concilio determinó. En la resurrección nacemos del Espíritu. Y por lo tanto se cumplen las dos condiciones que dijo Cristo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino. Puedo nacer del agua, pero ¿qué sucede? Que durante toda mi vida fui bautizado, pero luego ¿qué fui? Fui rebelde y hasta cometí pecado de muerte. ¿Naceré del Espíritu cuando venga Cristo? Pues no. Entonces, ¿voy a entrar al reino? Claro que no. Son dos condiciones que se deben de cumplir. Si no se cumplen esas dos condiciones, no entramos. No podemos participar de ese reino. Entonces, ¿hoy qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos toca? Lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Eso debemos de hacer nosotros, esforzarnos, ser valientes. Porque, hermanos, esta carrera que hemos aceptado, esta carrera que hemos hoy emprendido, no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia y con obstáculos. Si alguien nos predicó y nos dijo que esto era color de rosa y todo iba a ser maravilla y bondad, nos engañó. Esto es de prueba, esto es de resistencia, esto es de ser constante, ser tenaz, para poder alcanzar la victoria. Porque dicen que las cosas que se obtienen fácil no se valoran. Y las cosas que fácil se obtienen, fácil se van también. Esto no es fácil, claro que no. Pero Dios, hermano, nos da fuerza, nos da su poder y nos da de su Espíritu para que podamos llegar a ese gran momento de la resurrección. ¿Sí, hermano? Sí, adelante. Significa eso. Cuando no debo de contristar al Espíritu Santo que ya está en mí, quiere decir que si yo ya tengo al Espíritu Santo, ¿por qué voy a empezar yo a hacer cosas que van en contra de Dios? Eso es contristarlo, ponerlo en predicamento. Yo sé que tengo que venir el sábado a la iglesia, pero en lugar de venir el sábado, me voy a pasear a Chapultepec o me voy a la playa. Es día del reposo, estoy descansando, pero no es así. Yo sé que Dios me dice que no debo de robar, pero pues aquí en el trabajo pues todos roban. Aquí en el trabajo pues todos lo hacen y no les dicen nada. Pues yo también. Ya estás cayendo. No, dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cuando soy vencido de lo malo, estoy contristando al Espíritu Santo. Sí, lo estoy haciendo sentir mal. Porque ¿cómo es posible que yo diga, por un lado, que conozco la voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 2? Tú tienes el sobrenombre de judío. Y apruebas lo mejor de Dios. Y te consideras maestro de niños, doctor de los que no saben. Pero tú que enseñas a otro que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que enseñas a otro que no se debe de cometer idolatría, ¿cometes sacrilegio? O sea, yo soy un comerciante que vende kilos de 900 gramos, pero vengo a la iglesia de Dios. ¿Estará bien eso? Yo soy un inspector que pues siempre ando extorsionando a todo el mundo, a los vendedores y demás. Eso es cohecho, eso no está bien delante de Dios. Pero conozco la voluntad de Dios y apruebo lo mejor de Dios. Ese es el gran problema. Los hijos, honra a tu padre y a tu madre, y lo escucho. Pero una cosa es cuando estoy enfrente de papá y mamá, y otra cuando ya están solos. Y en ese momento, si yo empiezo a actuar de una manera no correcta, ese Espíritu Santo se empieza a contristar. Y también tengamos cuidado, porque se puede ir de nosotros. Y al irse de nosotros, no seremos dignos
de esa primera resurrección. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.